Mamá, es mejor así. Quédate aquí, haciendo lo que siempre has hecho. Las palabras de mi propia hija Isabel se clavaron en mi corazón como espinas, mientras yo permanecía arrodillada en el frío suelo de la cocina, con mis manos arrugadas apretadas en oración desesperada. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es María Elena Rodríguez, y a mis 72 años, había aprendido que el silencio puede ser más devastador que los gritos. Vivía en una pequeña casa de 2 plantas en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, donde los muros de adobe parecían absorber no solo la humedad del clima, sino también mis lágrimas silenciosas. Cada mañana, al despertar en el cuartito que compartía con las cajas de Navidad y los juguetes rotos de mis nietos, el aroma del café de olla que yo misma preparaba desde las 5 de la mañana se mezclaba con el peso de la soledad que cargaba en el pecho. Mis manos, manchadas por la edad y endurecidas por décadas de trabajo doméstico, sostenían mi rosario de madera cada amanecer. Las cuentas gastadas habían sido tocadas por mi madre, por mi abuela, y ahora por mí, en una cadena de fe que parecía ser lo único que me mantenía de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia. Susurraba mientras observaba por la ventana cómo mi hija Isabel se alistaba para el trabajo, ignorando completamente mi presencia en la cocina. Isabel trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa de construcción en Polanco, y su esposo, José Luis, vendía seguros de auto en una agencia cerca del Zócalo. Ambos habían construido una vida de apariencias, un automóvil Tsuru plateado que lavaban cada domingo, ropa comprada en Palacio de Hierro durante las rebajas, y una casa que, aunque modesta, mantenían impecable gracias a mi trabajo incansable. Sus hijos, Ana Sofía de 8 años y Miguel Ángel de 5, corrían por la casa como pequeños huracanes, derramando jugo en los sillones que yo tendría que limpiar después, gritando y jugando sin prestar atención a la abuela que los había cuidado desde que nacieron. Hacía 3 años que había llegado a esta casa, después de que mi casita en Xochimilco se volviera imposible de mantener con mi pensión de 500 pesos mensuales. Isabel había llegado una tarde de noviembre, cuando las hojas del árbol de bugambilia se desprendían como lágrimas moradas, y me había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Mamá, ven a vivir con nosotros. Los niños te necesitan, y nosotros también». En ese momento, con mi corazón lleno de esperanza, había empacado mis pocas pertenencias en una maleta de cartón y había cerrado la puerta de mi hogar para siempre. Pero la realidad había sido muy distinta a las promesas. Desde el primer día, me convertí en una empleada doméstica no remunerada. Cada mañana, después de mis oraciones matutinas, comenzaba una rutina que me quebraba el alma: lavar los trastes del desayuno que nadie había tocado, tender las camas que nadie agradecía, barrer los pisos que serían ensuciados nuevamente antes del mediodía. Mis rodillas, hinchadas por la artritis, crujían con cada movimiento, pero el dolor físico era nada comparado con la agonía de ser invisible en mi propia familia. La casa olía constantemente a Pine Sol y desesperanza. Cada rincón había sido limpiado por mis manos. Los vidrios que reflejaban mi rostro cansado, los mosaicos de la cocina donde había derramado tantas lágrimas que creía que se formarían charcos permanentes. Las escaleras de cemento donde más de una vez había tropezado por la prisa de atender a alguien que me gritaba desde arriba. El baño compartido, donde guardaba mis escasas pertenencias en una esquina, olía a fabuloso con lavanda, pero ni el aroma más dulce podía disfrazar la amargura que había invadido mi existencia. Esta mañana en particular había sido especialmente cruel. Ana Sofía había derramado su chocolatito Nesquik en su uniforme escolar azul marino, y mientras yo me arrodillaba en el piso de la recámara para limpiar la mancha pegajosa del piso de loseta, había escuchado cómo Isabel le decía a José Luis: «No sé por qué mi mamá no puede hacer las cosas bien la primera vez. Mira nada más el reguero que deja». Sus palabras fueron como bofetadas, pero yo seguí limpiando en silencio,
mordiendo mi labio para no soltar el grito que se agolpaba en mi garganta. José Luis, un hombre robusto con bigote poblado y manos siempre manchadas de grasa, había respondido con una risa cruel. Por eso las viejitas deberían quedarse en los asilos, ahí sí las cuidarían como se debe. Yo había sentido como si me hubieran atravesado el pecho con un cuchillo, pero continué frotando la mancha hasta que mis nudillos se pusieron blancos del esfuerzo. El momento que quebró mi alma llegó esa tarde, cuando después de haber preparado mole poblano para la cena, moliendo los chiles en el molcajete hasta que mis brazos no daban más, dorando el pollo hasta que la grasa me salpicó las manos, cocinando durante 4 horas bajo el calor sofocante de la cocina, Isabel probó la comida y frunció el ceño. Está muy salado, mamá. Ya no cocinas como antes. No había terminado de decir esas palabras cuando se levantó de la mesa. Tomó a los niños de la mano y salió a comprar tacos al pastor en el puesto de la esquina, dejando mi comida intacta en la mesa, enfriándose como mi esperanza. Esa noche, mientras lavaba los platos que nadie había tocado y tiraba la comida que había preparado con tanto amor, sentí como algo se rompía definitivamente dentro de mí. Era más que tristeza, más que decepción. Era la muerte lenta de mi dignidad, el entierro silencioso de la mujer que había sido. Me senté en la silla de plástico café de la cocina, la única que crujía cuando alguien se sentaba, y por primera vez en años, dejé que las lágrimas cayeran libremente por mis mejillas arrugadas, cada gota salada llevándose un pedazo de mi alma. Con el rosario entre mis dedos temblorosos, recordé todo lo que había dado por esta familia que ahora me trataba como un estorbo. No era la primera vez que Isabel olvidaba mis sacrificios, pero esa noche, mientras el reloj de pared marcaba las 11:30 con su tic-tac implacable, los recuerdos me golpearon como olas furiosas en Acapulco. Cerré los ojos y volví a aquel día de marzo, hace 6 años, cuando Isabel había llegado a mi casita de Xochimilco con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, José Luis perdió el trabajo, me había dicho mientras se desplomaba en mi sillón de terciopelo verde, el único mueble bonito que me quedaba después de vender todo lo demás. No tenemos para la renta ni para los pañales de Miguel Ángel. No sé qué vamos a hacer. Sus palabras se quebraban como vidrio, y yo, sin dudarlo ni un segundo, había ido a mi ropero y sacado la caja de lata de galletas Marías, donde guardaba mis ahorros. 500 pesos aquí, 300 allá, monedas de 5 y 10 pesos que había juntado vendiendo quesadillas de flor de calabaza en el mercado de Xochimilco todos los sábados durante 2 años. 8,000 pesos que representaban mi única seguridad, mis únicos ahorros para emergencias. Los guardé en una bolsita de plástico y se los entregué sin pedirle nada a cambio. Mija, toma. Esto es para ustedes, le había dicho mientras ella lloraba sobre mi hombro. Ya me pagarás cuando puedan. Pero ese pago nunca llegó, y cuando José Luis encontró trabajo en la aseguradora, parecía haber olvidado completamente mi ayuda. Un año después, cuando Ana Sofía necesitó cirugía para quitarle las anginas, nuevamente habían venido a tocar mi puerta. Esta vez no tenía dinero, pero tenía algo más valioso: mi anillo de matrimonio. Una pequeña argolla de oro blanco con un diminuto diamante que mi difunto esposo Aurelio me había regalado en 1970, cuando trabajaba como mecánico en los talleres del gobierno, y yo cosía uniformes escolares para ganar unos pesos extra. Ese anillo había estado en mi dedo durante 45 años. Había sobrevivido a la muerte de Aurelio, a mis momentos más difíciles, a la pobreza y la enfermedad. «Es lo único que me queda de tu papá», le había confesado a Isabel mientras me quitaba el anillo con dedos que temblaban. Pero Ana Sofía es más importante que cualquier recuerdo. Lo empeñé en una casa de empeño en la colonia Doctores, donde un hombre con dientes de oro me dio 1,500 pesos por algo que valía mi vida entera. Isabel había llorado ese día. Me había prometido que lo sacaríamos del empeño en cuanto pudieran. Pero cuando fui a preguntar 2 meses después, me dijeron que el plazo había vencido y mi anillo ya no estaba. Durante estos 3 años viviendo en su casa, yo había sido mucho más que una abuela o una madre. Era la cocinera que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo de José Luis, cortando finamente la cebolla hasta que los ojos me ardían,
freír los huevos exactamente como a él le gustaban, con la yema un poquito cruda y la sal bien repartidita. Era la niñera que cargaba a Miguel Ángel cuando tenía pesadillas, meciendo su cuerpecito mientras cantaba «Duérmete, mi niño», hasta que el sueño lo vencía. Era la enfermera que se quedaba despierta toda la noche cuando Ana Sofía tenía fiebre, poniendo paños húmedos en su frente y rezando el rosario para que se aliviara. Pero también era la que limpiaba el vómito cuando los niños se enfermaban, la que lavaba la ropa interior manchada de José Luis después de sus borracheras de los viernes, la que trapeaba la sangre cuando él se cortó el dedo arreglando la tubería y nadie más quiso hacerlo. Mis rodillas habían quedado moradas de tanto arrodillarme en esos pisos fríos, mis manos agrietadas de tanto meterlas en agua con cloro, mi espalda jorobada de tanto cargar las bolsas del mandado desde el mercado de Coyoacán hasta la casa. Y mientras yo me sacrificaba día tras día, Isabel se compraba zapatos nuevos cada mes. José Luis se tomaba sus cervezas Corona en el cantinita de la esquina con sus amigos, gastando en una noche lo que yo necesitaba para mis medicinas de la presión. Los niños tenían juguetes nuevos cada cumpleaños, ropa de marca de Liverpool, mientras yo usaba las mismas 3 blusas desde hacía 2 años, lavándolas por las noches para que estuvieran listas al día siguiente. Las noches eran las peores. Después de lavar los trastes, barrer la casa y asegurarme de que todos estuvieran cómodos, me encerraba en mi cuartito y me arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que había logrado salvar de mi casa anterior, con las rodillas clavadas en el suelo frío de cemento, porque ni siquiera tenía un cojín para arrodillarme. Le rezaba a Nuestra Señora con una desesperación que me quemaba por dentro. «Virgencita linda», le suplicaba mientras las lágrimas me empapaban la cara. No entiendo por qué me duele tanto el corazón. He dado todo lo que tengo. He amado a esta familia más que a mi propia vida, pero siento que estoy muriendo poco a poco. ¿Por qué me siento tan sola rodeada de la gente que más amo? Mi voz se quebraba en la oscuridad, y a veces tenía que taparme la boca con las manos para que no me escucharan sollozar. Había noches en que le preguntaba a Dios si esto era una prueba, como las que había pasado Job en la Biblia. ¿Acaso tú también me has abandonado, Señor? Le preguntaba al crucifijo que colgaba sobre mi cama, un Cristo de madera que Aurelio había tallado con sus propias manos. ¿Es este mi castigo por algún pecado que no recuerdo haber cometido? Pero el silencio era mi única respuesta. Un silencio tan profundo que a veces me preguntaba si Dios realmente estaba escuchando mis oraciones, o si simplemente estaba hablando sola en mi cuarto oscuro. Los domingos eran especialmente duros. Íbamos todos juntos a misa en la parroquia de San Juan Bautista, y desde afuera parecíamos la familia perfecta. Isabel me tomaba del brazo, José Luis cargaba a Miguel Ángel, Ana Sofía caminaba tomada de mi mano libre. La gente nos sonreía, nos saludaba, nos veía como una familia unida y bendecida. Pero yo sabía la verdad, que me llevaban porque quedaría mal que la abuela se quedara en casa, porque era parte de la imagen que querían proyectar. Durante la misa, cuando el padre Gonzalo hablaba sobre el amor familiar y el respeto a los mayores, yo sentía como si cada palabra fuera dirigida especialmente a ellos, como si Dios estuviera tratando de hablarles a través del sacerdote. Pero cuando salíamos de la iglesia, todo volvía a ser igual. Isabel regañaba a los niños por haberse portado mal durante la misa. José Luis se quejaba del calor, y nadie me preguntaba si yo estaba bien, si necesitaba algo, si quería platicar sobre el sermón. Una tarde de lluvia, mientras doblaba la ropa limpia que acababa de bajar del tendedero, encontré en el pantalón de José Luis un papel arrugado. Era un recibo de un restaurante caro en la zona rosa, donde habían gastado más de 1,000 pesos en una cena. La fecha era del viernes anterior, cuando me habían dicho que no podían darme 50 pesos para comprar mis pastillas para la artritis, porque andaban un poco apretados de dinero. Ese papel se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en mi vida. Lo guardé en mi Biblia, entre las páginas del libro de Job, y cada vez que lo veía, sentía cómo se me partía el corazón un poquito más. No era el dinero lo que me dolía, sino la mentira, la facilidad con la que podían negarme algo tan básico mientras se daban lujos que yo ni siquiera podía soñar. El día de mi cumpleaños 73,
desperté con la ilusión de que alguien recordaría. Había puesto el calendario de la Virgen de Guadalupe en la cocina marcando la fecha con un círculo rojo, esperando que Isabel o José Luis lo notaran. Me levanté más temprano que de costumbre, a las 4:30 de la mañana, y preparé café de olla con canela, ese aroma dulce que llenaba la casa y que siempre había sido mi manera de decir buenos días a mi familia. Pero ese día, como todos los demás, Isabel bajó corriendo las escaleras con su uniforme de trabajo a medio abrochar, tomó una taza de café sin mirarme y gritó: «Mamá, ¿ya está listo el lunch de José Luis? Se me hace tarde para dejar a los niños en la escuela». Ni siquiera un buenos días, mucho menos un feliz cumpleaños. Yo me quedé parada junto a la estufa, removiendo el café con una cuchara de madera que mi madre me había regalado hace 50 años, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Los niños bajaron como torbellinos, Ana Sofía quejándose porque no encontraba su suéter azul, Miguel Ángel llorando porque quería llevar su carrito de carreras a la escuela. En medio del caos matutino, yo les serví su desayuno: huevitos revueltos con jamón, frijolitos refritos, tortillas calientitas recién hechas. «Abuela, está muy salado», se quejó Ana Sofía empujando el plato. «Yo quiero cereal», gimoteó Miguel Ángel. Nadie comió lo que había preparado con tanto cariño. José Luis apareció en la cocina ya vestido con su camisa blanca y su corbata azul marino. Tomó su lonchera sin decir gracias y murmuró: «María Elena, cuando regreses del mandado, fíjate que el baño de arriba está tapado. Necesitas destaparlo antes de que llegue». Me habló como si fuera la sirvienta, con ese tono que usaba para dar órdenes, sin por favor ni gracias. Y luego, como si fuera lo más normal del mundo, toda la familia salió de la casa como una estampida, dejándome sola con los platos sucios y el silencio que pesaba como una losa sobre mis hombros. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada de migajas y tazas a medio terminar, y esperé a que sonara el teléfono, a que alguien regresara con flores o aunque fuera con un abrazo. Esperé toda la mañana mientras limpiaba la casa, toda la tarde mientras preparaba la comida, toda la noche mientras veía la telenovela sola en la sala. Pero mi cumpleaños pasó como cualquier otro día, invisible, olvidado, enterrado bajo la rutina que me estaba matando por dentro. Esa noche, mientras me bañaba en la regadera pequeña del baño de abajo, porque el de arriba era de la familia, dejé que el agua caliente se mezclara con mis lágrimas. Me miré en el espejo empañado y vi a una mujer que ya no reconocía. El cabello completamente blanco, las arrugas profundas como surcos en la tierra seca, los ojos apagados de tanto llorar. «¿Dónde está la María Elena de antes?», le pregunté a mi reflejo. «¿Dónde está la mujer que cantaba mientras cocinaba, que reía con sus nietos, que creía que la familia era lo más sagrado del mundo?» 3 días después, mientras barría el patio trasero donde colgaba la ropa, escuché una conversación que me partió el alma. Isabel estaba hablando por teléfono con su comadre Leticia, y no se dio cuenta de que yo estaba cerca de la ventana abierta. «No, comadre, no fuimos a Puerto Vallarta porque mi mamá está viviendo con nosotros», decía con un tono de hastío que me heló la sangre. «Es que no la podemos dejar sola. ¿Y si le pasa algo? Además, ya tú sabes cómo son las viejitas, siempre con sus achaques y sus quejas. José Luis dice que mejor esperemos a que... Bueno, ya sabes, esperemos a que me muera». Esas palabras que no dijo pero que se entendían perfectamente se clavaron en mi pecho como dagas. Dejé caer la escoba y me agarré de la pared porque sentí que las piernas no me sostenían. Mi propia hija estaba esperando mi muerte para poder vivir su vida libremente. Yo, que había dado todo por ella, que la había parido con dolor, que había trabajado doble turno en la fábrica de textiles para poder comprarle sus útiles escolares, ahora era solo un estorbo que impedía sus vacaciones. Esa tarde, cuando Isabel regresó del trabajo, traté de platicar con ella. Me senté en su cama mientras ella se cambiaba de ropa y le dije: «Mija, si ustedes quieren irse de vacaciones, yo puedo quedarme con la vecina doña Carmen. No quiero ser una carga para ustedes». Isabel se volteó hacia mí con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de irritación y cansancio. «Ay, mamá, no empieces con tus dramas. Nadie dijo nada de vacaciones. Además,
¿Qué van a pensar los vecinos si te mandamos con extraños? Mejor quédate aquí haciendo lo que siempre haces. Lo que siempre haces. Como si mi vida se hubiera reducido a ser una función, una máquina de limpiar y cocinar que no tenía sentimientos ni necesidades propias. Me levanté de su cama sin decir nada más, porque ya no había palabras para explicar el dolor que sentía. Era como si me hubieran arrancado el corazón y me lo hubieran mostrado latiendo en sus manos, preguntándome por qué seguía funcionando. Los domingos se volvieron una tortura especial. Durante la misa en San Juan Bautista, yo me sentaba entre Isabel y Ana Sofía, fingiendo que éramos una familia unida mientras por dentro me desmoronaba. Veía a otras abuelitas que llegaban del brazo de sus hijos, que se sentaban en las primeras bancas porque sus familias las respetaban, que recibían la comunión con una sonrisa de paz en el rostro. Yo tomaba la hostia consagrada con lágrimas en los ojos, preguntándole a Jesús por qué me sentía tan abandonada incluso en su casa. Después de misa, mientras las otras familias se iban a desayunar a los restaurantes cercanos o se reunían en el atrio a platicar, nosotros regresábamos directo a la casa. Hay que llegar rápido para que alcances a hacer la comida, me decía José Luis, como si fuera lo más natural del mundo que mi domingo también fuera un día de trabajo. Mientras ellos se sentaban a ver la televisión, yo me metía a la cocina a preparar el guisado dominical: pollo en mole, arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Una tarde, mientras doblaba la ropa limpia en mi cuarto, encontré una libreta que Ana Sofía había dejado olvidada. Era un diario escolar donde tenía que escribir sobre su familia. Leí lo que había puesto sobre mí. Mi abuela vive en mi casa y hace la comida. Es muy viejita y a veces huele raro. Mi mamá dice que las abuelitas son así. Esas palabras escritas con la letra redonda de una niña de 8 años me dolieron más que cualquier insulto que hubiera podido recibir de un adulto. Para mi propia nieta, yo no era una persona con sentimientos, historias o sueños. Era solo la viejita que huele raro. Esa noche tuve una crisis de fe que me asustó a mí misma. Me arrodillé frente a mi imagen de la Virgen de Guadalupe, pero por primera vez en mi vida, no pude rezar. Las palabras se me atoraban en la garganta, las lágrimas me cegaban, y sentí como si un vacío enorme se hubiera abierto en mi pecho. ¿Para qué rezo?, le dije a la Virgencita. ¿Para qué tengo fe si me siento más sola que cuando estaba viuda? Al menos cuando Aurelio murió, sabía que me había amado, pero aquí, rodeada de mi propia sangre, me siento como si fuera un fantasma. Sss. Me levanté del suelo con las rodillas adoloridas y me senté en el borde de mi cama, sosteniendo mi rosario entre las manos como si fuera mi única conexión con algo sagrado. Por primera vez en 73 años, dudé de si Dios realmente estaba escuchando mis oraciones o si simplemente estaba hablando sola en la oscuridad, esperando un milagro que nunca llegaría. El espejo de mi tocador reflejaba a una mujer rota, con el cabello desarreglado y los ojos hinchados de tanto llorar. Y en ese momento, sosteniendo mi rosario contra mi pecho, supe que algo tenía que cambiar, porque ya no quedaba nada de la María Elena que había sido, y la que estaba convirtiéndome no valía la pena salvar. La gota que derramó el vaso llegó un martes gris de febrero, cuando el aire de la Ciudad de México estaba espeso por la contaminación y mi alma ya no podía respirar. Isabel había llegado de trabajar más temprano que de costumbre, y yo estaba en la cocina preparando sopa de tortilla, picando finamente el chile pasilla y dorando las tortillas en aceite caliente, cuando la escuché hablando por teléfono con una alegría que hacía años no le escuchaba. «Sí, comadre, ya conseguimos los boletos para Cancún», decía emocionada, sin darse cuenta de que yo podía escucharla desde la cocina. José Luis ya pidió los días en el trabajo y los niños están emocionadísimos. Nos vamos el sábado por una semana completa. Por fin unas vacaciones sin preocupaciones. Su risa resonaba por toda la casa como campanas de felicidad, mientras a mí se me helaba la sangre en las venas. Me asomé discretamente por la puerta de la cocina y la vi mostrándole a José Luis los boletos de avión en su celular. ¿Y tu mamá?, le preguntó él con una expresión de fastidio. ¿Qué vamos a hacer con la viejita? Isabel se encogió de hombros como si fuera la pregunta más simple del mundo.
Le dejo comida preparada en el refrigerador y ya. Que se quede aquí cuidando la casa. Para eso sirve, ¿no? Para eso sirve. Esas 3 palabras se clavaron en mi corazón como clavos ardientes. Yo no era su madre. No era la abuela de sus hijos. No era un ser humano con sentimientos. Era una cosa útil para cuidar la casa mientras ellos se divertían en la playa. Sentí como si algo se quebrara definitivamente dentro de mí. No con dolor esta vez, sino con una claridad fría y cristalina que no había sentido en años. Esa noche, cuando toda la familia cenó mi sopa de tortillas sin decir una sola palabra de agradecimiento, yo permanecí en silencio, observándolos con ojos nuevos. Ana Sofía se quejaba de que el queso estaba muy derretido. Miguel Ángel jugaba con su comida haciendo figuras en el plato. José Luis leía las noticias en su celular mientras comía. E Isabel hablaba por teléfono organizando los detalles del viaje. Nadie me dirigió la palabra en toda la cena, como si yo fuera invisible, como si no existiera. Después de lavar los trastes y limpiar la cocina, subí a mi cuarto y por primera vez en 3 años, cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de mi cama con las manos temblorosas y marqué el número de mi prima Esperanza, que vivía en Guadalajara, y era la única familia que me quedaba fuera de esta casa. ¿Esperanza? Soy María Elena, dije con voz quebrada cuando contestó. Prima, necesito preguntarte algo. ¿Te acuerdas de cómo era yo antes? ¿Era una mujer digna? ¿Una mujer que valía la pena? Esperanza se quedó callada un momento, y luego me dijo con voz suave, María Elena, tú eras la mujer más fuerte que conocía. Criaste a Isabel sola después de que murió Aurelio. Trabajaste en la fábrica por 20 años. Siempre ayudabas a todos en el barrio. ¿Por qué me preguntas eso, prima? Le conté todo. Cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me habían tratado como si fuera menos que humana. Esperanza lloró conmigo por teléfono, y cuando terminé mi relato, me dijo algo que cambió mi vida para siempre. María Elena, el amor que no se valora se convierte en veneno. Y tú te estás envenenando tratando de darles algo que ellos no saben recibir. Dios no te puso en este mundo para que te arrastraras. Te puso aquí para que brillaras. Al día siguiente, durante el desayuno, Isabel anunció oficialmente el viaje familiar mientras untaba mermelada de fresa en su pan tostado. «Mamá, nos vamos de vacaciones el sábado», me dijo sin levantar la vista de su plato. «Vas a estar solita una semana, pero no te preocupes. Te dejo dinero para que pidas comida a domicilio. Y aprovecha para descansar un poquito, ¿no?». Habló como si me estuviera haciendo un favor, como si abandonarme fuera un regalo. «¿Y si me enfermo?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Si me caigo en las escaleras? ¿Si me da un infarto?». Isabel soltó una risita nerviosa. «Ay, mamá, no seas dramática. No te va a pasar nada. Además, ya tienes 73 años. Ya sabes cuidarte sola». José Luis se rió desde detrás de su periódico. «Si algo pasa, los vecinos se darán cuenta. No te hagas la víctima, María Elena». En ese momento, algo se encendió dentro de mí. Me levanté de la mesa con una dignidad que había olvidado que poseía y los miré a todos fijamente. «Está bien», dije con voz firme. «Váyanse, diviértanse. Pero cuando regresen, ya no voy a estar aquí». Isabel dejó de masticar. «¿Cómo que no vas a estar? ¿A dónde te vas a ir?». Yo sonreí por primera vez en meses. «Eso ya no es su problema. Ustedes dijeron que yo solo sirvo para cuidar la casa. Cuando regresen, busquen a otra sirvienta». El silencio que siguió fue ensordecedor. José Luis bajó su periódico y me miró con incredulidad. «¿Ahora resulta que la viejita se quiere rebelar?». Ana Sofía preguntó con vocecita asustada. «Abuela, ¿te vas a ir para siempre?». Miguel Ángel empezó a llorar sin entender qué pasaba, pero yo ya había tomado mi decisión. Esa tarde, mientras ellos estaban en el trabajo y los niños en la escuela, llamé a la parroquia de San Juan Bautista. El padre Gonzalo me recibió en su oficina, un lugar pequeño pero acogedor, lleno de libros religiosos y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que me tranquilizó inmediatamente. Le conté mi situación, y él me escuchó sin juzgarme, asintiendo con comprensión. «María Elena», me dijo con voz paternal, «el amor cristiano no significa permitir que abusen de ti.
Jesús mismo se alejó cuando la gente quería apedrearlo. A veces, alejarse es la única manera de que las personas valoren lo que tienen. Me habló de un programa de la iglesia para adultos mayores en situación vulnerable, una casa de retiro temporal donde podría quedarme mientras reorganizaba mi vida. Pero padre, le dije con lágrimas en los ojos, ¿no estoy siendo mala cristiana al abandonar a mi familia? Él me tomó las manos con gentileza. María Elena, Dios no te puso aquí para ser esclava de nadie. Incluso Cristo tuvo que alejarse de su familia cuando no lo entendían. Tu primera obligación es contigo misma y con Dios, no con quienes te tratan mal. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a toda la familia reunida en la sala con caras de preocupación fingida. Isabel se acercó a mí con una sonrisa forzada. Mamá, estuvimos platicando, y si quieres, puedes venir con nosotros a Cancún. Ya averiguamos y sí hay cupo en el hotel. Pero su tono no era de amor, sino de pánico. No querían que me fuera porque se habían dado cuenta de todo lo que hacía por ellos. José Luis se unió a la conversación. Sí, María Elena, tú también mereces vacaciones. Además, los niños ya se encariñaron contigo, ¿verdad, niños? Ana Sofía y Miguel Ángel asintieron, pero pude ver en sus ojos que alguien les había dicho qué tenían que decir. Era teatro, una actuación desesperada para mantenerme funcionando como su empleada doméstica gratuita. No, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Ya tomé mi decisión. Me voy mañana y no es negociable. Isabel me miró con una expresión que nunca había visto. Miedo genuino. Pero mamá, ¿qué vamos a hacer sin ti? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a cuidar a los niños? Por primera vez en 3 años, se había dado cuenta de que yo no era un mueble, sino una persona indispensable que había estado haciendo el trabajo de 3 personas, sin recibir ni respeto ni agradecimiento. Esa noche, empaqué mis pocas pertenencias en la misma maleta de cartón con la que había llegado. Mi rosario, mi Biblia, la foto de Aurelio, algunas ropas. Mientras doblaba mi vestido azul, el que usaba para ir a misa, sentí una paz que no había experimentado en años. Era la paz de quien finalmente había encontrado el valor para respetarse a sí misma. La tranquilidad de quien sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque doliera. Isabel tocó la puerta de mi cuarto cerca de medianoche. Entró sin permiso, como siempre hacía, pero esta vez la recibí de pie, ya no encogida ni sumisa. «Mamá, por favor recapacita», me suplicó con lágrimas en los ojos. «¿Qué van a decir los vecinos si te vas? ¿Qué va a pensar la gente de nosotros?» Ahí estaba la verdad. No le importaba perderme a mí. Le importaba quedar mal ante los demás. «Isabel», le dije mirándola a los ojos, «durante 3 años me has tratado peor que a una empleada. Me has hecho sentir inútil, invisible, despreciable. Y ahora que me voy, vienes a pedirme que me quede por el qué dirán. Pero ya es demasiado tarde, mija. Ya no queda nada de mí para darte». A las 5 de la mañana del viernes, cuando el sol apenas pintaba de rosa el cielo chilango, me levanté por última vez en esa casa que nunca fue mi hogar. Pero esta vez fue diferente. No me levanté para servir a otros, sino para servirme a mí misma. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado y me puse los aretes de perla que Aurelio me había regalado en nuestro aniversario número 10. La cocina estaba en silencio, pero no era el silencio opresivo de siempre. Era el silencio de la liberación. Por primera vez en 3 años, no preparé café para nadie más que para mí. Me senté en la mesa con mi taza humeante, respirando el aroma que ahora era solo mío, y saqué de mi bolsa la tarjeta que el padre Gonzalo me había dado. Casa de Esperanza para Mujeres. Programa de transición vital. Isabel apareció en la cocina en bata, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. Había llorado toda la noche, pero no por amor hacia mí, sino por la desesperación de perder a su empleada gratuita. «Mamá, pensé que ya habías recapacitado», me dijo con voz ronca. «Todavía estás a tiempo de quedarte». Yo seguí bebiendo mi café en silencio, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en años. «¿Sabes qué, Isabel?», le dije finalmente, mirándola directamente a los ojos.
Anoche estuve orando, y Dios me recordó algo muy importante. En Lucas 14:26, Jesús dijo que quien no puede dejar a su familia por seguirlo, no puede ser su discípulo. No se refería a abandonar por desprecio, sino a tener el valor de alejarse cuando el amor se vuelve tóxico. Isabel me miró confundida. ¿Ahora resulta que Dios te está hablando? Su tono era burlón, pero yo ya no sentía el aguijón de sus palabras. José Luis bajó las escaleras haciendo ruido, como siempre. Al verme vestida y con mi maleta junto a la puerta, su expresión cambió de sorpresa a enojo. ¿En serio te vas a ir, vieja terca? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Esa pregunta me llenó de una satisfacción que no esperaba. Por primera vez, alguien en esa casa se preguntaba qué iban a hacer sin mí. Van a hacer lo que todas las familias normales hacen. Respondí con calma. Van a cuidarse solos. Ana Sofía y Miguel Ángel aparecieron en pijama, frotándose los ojos. «Abuela, ¿de verdad te vas?», preguntó Ana Sofía con voz pequeña. Por primera vez vi en sus ojos algo parecido al cariño genuino, no la indiferencia de costumbre. Me arrodillé para quedar a su altura, a pesar del dolor en mis rodillas, y les tomé las manos. Sí, mis amores. La abuela se va por un tiempo, pero no se preocupen, siempre los voy a amar. Solo necesito aprender a amarme a mí misma también. Miguel Ángel empezó a llorar. ¿Pero quién me va a hacer mis quesadillas de queso Oaxaca? Su pregunta inocente me partió el corazón, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Incluso mis nietos me veían solo como la persona que satisfacía sus necesidades, no como su abuela que tenía sentimientos y sueños propios. Isabel se acercó con desesperación. «Mamá, si es por dinero, podemos darte algo cada semana. ¿500 pesos? ¿1000?» Su oferta me dolió más que cualquier insulto, porque confirmaba que durante 3 años había trabajado gratis haciendo labores que valían miles de pesos mensuales. No es por dinero, Isabel. Es por dignidad. Algo que no se puede comprar. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta. José Luis me gritó desde la cocina. «Está bien, vete. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que no tienes a dónde ir». Sus palabras rebotaron en mí sin causar daño. Ya no tenía poder sobre mí, porque ya no buscaba su aprobación. Caminé hacia la parada del pecero en la avenida Universidad, sintiendo por primera vez en años que mis pasos tenían dirección y propósito. El aire matutino de febrero era frío, pero yo sentía calor en el pecho, como si un fuego sagrado se hubiera encendido en mi corazón. Cada paso me alejaba de la esclavitud y me acercaba a la libertad. En el pecero, mientras veía pasar las calles conocidas de Coyoacán, saqué mi celular viejo y marqué el número de la Casa de Esperanza. Una voz amable me contestó. «Buenos días. Habla hermana Patricia. ¿En qué puedo ayudarla?». Le expliqué mi situación, y su respuesta me llenó de paz. «María Elena, te estábamos esperando. El padre Gonzalo ya nos habló de ti. Ven cuando gustes. Aquí tienes un hogar». La Casa de Esperanza estaba en la colonia Doctores, en una construcción antigua pero bien cuidada, pintada de amarillo con marcos azules en las ventanas. Un letrero pequeño decía: «Todas las mujeres son hijas de Dios y merecen dignidad». Al leer esas palabras, sentí que llegaba al lugar correcto en el momento correcto. Hermana Patricia era una monja de unos 50 años, con sonrisa genuina y manos suaves, que me recibieron con un abrazo sincero. «Bienvenida a tu nueva etapa, María Elena. Aquí no eres ni empleada ni carga. Eres una mujer valiosa que merece respeto y amor». Sus palabras fueron como bálsamo para heridas que llevaban años abiertas. Mi cuarto era pequeño pero limpio, con una cama individual, un ropero de madera y una ventana que daba a un jardín lleno de flores. Lo más hermoso era que tenía una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la pared, y debajo, una frase bordada a mano: «Vengan a mí los que están cansados, que yo los haré descansar». Sishimwa, por primera vez en años, sentí que Dios me estaba hablando directamente. Esa primera tarde, me senté en el jardín de la casa junto a otras 5 mujeres de diferentes edades. Estaba Rosa, de 60 años, que había huido de un hijo drogadicto que le robaba su pensión. Carmen, de 75,
cuya nuera la había corrido de la casa después de cuidar a su esposo enfermo durante 10 años. Dolores, de 68, que había sido estafada por una sobrina que le quitó su casa. Todas teníamos historias diferentes, pero el dolor era el mismo: el abuso de la confianza familiar, el desprecio por nuestra edad, la explotación de nuestro amor incondicional. La diferencia, me dijo Rosa mientras tejía una bufanda, es que aquí podemos sanar. Aquí podemos recordar quiénes éramos antes de convertirnos en sombras. Esa noche, por primera vez en 3 años, cené algo que yo escogí. Hermana Patricia había preparado pozole rojo con todos los condimentos: lechuga, rábanos, orégano, chile piquín. Comimos todas juntas en la mesa del comedor, platicando y riéndonos como amigas de toda la vida. Nadie se quejó de la comida, nadie criticó la sal, nadie me ignoró mientras hablaba. Después de la cena, nos reunimos en la capilla pequeña de la casa para el rosario vespertino. Era un espacio íntimo, con bancas de madera y velas que creaban una atmósfera de recogimiento. Cuando llegó mi turno de dirigir una decena del rosario, mi voz salió firme y clara. Segundo misterio gozoso: la visitación de María a Isabel. Al pronunciar esas palabras, recordé que yo también estaba visitando un nuevo lugar, buscando la bendición que había perdido en mi propia casa. Esa noche dormí como no había dormido en años. No me desperté pendiente de si alguien necesitaba algo. No escuché gritos pidiendo desayuno temprano. No me levanté con dolor de espalda por dormir en una cama incómoda. Desperté naturalmente, con el sol entrando por mi ventana y el sonido de los pájaros en el jardín. Me estiré en mi cama individual como una gata, sintiendo cada músculo relajado y en paz. Mientras me alistaba para el desayuno, sonó mi celular. Era Isabel, llorando. «Mamá, por favor, regresa». Los niños no pararon de preguntar por ti toda la noche. José Luis tuvo que hacer de desayunar y quemó los huevos. La casa está hecha un desastre. Te necesitamos. Su voz quebrada me conmovió por un momento, pero luego recordé las palabras del padre Gonzalo. El amor que no se valora se convierte en veneno. Isabel, le dije con firmeza, necesitan una empleada, no una madre. La diferencia es que yo ya no estoy disponible para ese puesto. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en 73 años, iba a vivir un día completo pensando solo en mí, en lo que yo quería hacer, en lo que me hacía feliz. Bajé al comedor donde hermana Patricia estaba sirviendo café de olla y pan dulce recién comprado en la panadería San José. «Buenos días, María Elena. ¿Cómo amaneció?» Su pregunta simple me llenó de emoción, porque hacía años que nadie me preguntaba cómo estaba yo. «Amanecí libre, hermana», respondí con una sonrisa que salió del alma. Por primera vez en años, amanecí libre. Habían pasado 3 semanas desde mi llegada a la casa de Esperanza, cuando Isabel apareció en la puerta principal, un domingo por la tarde, acompañada de toda la familia. Los había visto llegar desde la ventana de mi cuarto. José Luis con camisa blanca y cara de circunstancias. Ana Sofía y Miguel Ángel caminando detrás como soldaditos regañados, e Isabel cargando una canasta con mi comida favorita, mole poblano de la abuela Refugio, el que yo le había enseñado a hacer pero que nunca había querido preparar para mí. Hermana Patricia subió a avisarme. «María Elena, tiene visita. ¿Quiere recibirlos aquí en el jardín o prefiere que les diga que no está?» Su consideración me conmovió. Llevaba 3 semanas siendo tratada como un ser humano con derecho a decidir, y cada día me sentía más fuerte. «Los recibo en el jardín, hermana, pero quédese cerca, por favor». Bajé las escaleras con pasos firmes, ya sin el dolor constante en las rodillas que había cargado durante años. Los ejercicios matutinos que hacíamos en la casa, las caminatas por el jardín y, sobre todo, la ausencia del estrés constante, habían obrado milagros en mi cuerpo. Pero más importante aún, había obrado milagros en mi alma. Isabel corrió hacia mí con lágrimas en los ojos, pero yo no me moví de mi lugar. La abracé, pero fue un abrazo diferente. Ya no el abrazo desesperado de quien busca aprobación, sino el abrazo firme de quien perdona pero no olvida. «Mamá, te extrañamos tanto», susurró contra mi oído. «La casa no es lo mismo sin ti». «Claro que no es lo mismo.
respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora tienen que hacer su propia limpieza, su propia comida, cuidar a sus propios hijos. Bienvenidos a la vida real. José Luis carraspeó incómodo. Y por primera vez desde que lo conocía, no pude ver esa arrogancia que siempre cargaba en los hombros. Ana Sofía se acercó tímidamente. «Abuela, ¿ya no nos quieres?» Su pregunta me partió el corazón, pero ya no me partió la voluntad. Me arrodillé para quedar a su altura y le tomé las manitas suaves. «Mi amor, las abuelas siempre queremos a nuestros nietos, pero también tenemos que querernos a nosotras mismas. ¿Entiendes eso?» Miguel Ángel, que había estado escondido detrás de su papá, se acercó corriendo y me abrazó con la fuerza desesperada de un niño de 5 años. «Abuela, regresa a casa. Prometo que voy a comer todo lo que me hagas». Sus palabras inocentes me hicieron sonreír con ternura, pero también me confirmaron que incluso él me veía principalmente como la proveedora de comida. José Luis se adelantó con una expresión que nunca le había visto. Humildad mezclada con desesperación. «María Elena, vengo a pedirte perdón. Me porté como un patán contigo. No valoré todo lo que hacías por nosotros». Sus palabras sonaban ensayadas, pero había algo genuino en su tono. «La casa es un caos sin ti. Isabel llora todos los días. Los niños preguntan por ti constantemente y yo me di cuenta de que eras el corazón de la familia». Isabel se unió a la súplica. «Mamá, hemos estado hablando y queremos hacer las cosas diferentes. Te vamos a dar tu propio cuarto, con televisión y todo. Te vamos a pagar un sueldo por ayudarnos con la casa. Vamos a respetarte más». Sus promesas sonaban desesperadas, como ofertas de trabajo de última hora para convencer a un empleado valioso de que no renuncie. Pero yo ya no era la María Elena que se conformaba con migajas de respeto. Las 3 semanas en la casa de Esperanza me habían recordado quién era yo antes de convertirme en sombra. Había participado en talleres de autoestima con la psicóloga voluntaria. Había dirigido el rosario vespertino varias veces. Había ayudado a cocinar para las nuevas residentes que llegaban destrozadas. Me había redescubierto como mujer valiosa, no solo como proveedora de servicios. «Siéntense», les dije señalando las bancas del jardín. «Vamos a hablar como adultos». Mi tono era firme, pero no agresivo, como el de una maestra que sabe que tiene algo importante que enseñar. Hermana Patricia apareció con una jarra de agua de Jamaica y vasos para todos, y su presencia me dio la fuerza adicional que necesitaba. «Isabel», comencé mirando directamente a mi hija, «¿te acuerdas del Salmo 139 que me enseñaste cuando eras niña? Porque tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable». Isabel asintió confundida. «Durante 3 años olvidé que soy una creación admirable de Dios. Permití que me trataran como si fuera un objeto sin sentimientos, sin necesidades, sin dignidad». José Luis intentó interrumpir. «Pero María Elena, nosotros nunca quisimos». Levanté mi mano para silenciarlo, y para mi sorpresa, se cayó inmediatamente. Era la primera vez en 3 años que alguien en esa familia respetaba mi autoridad para hablar sin interrupciones. «José Luis», continué con voz serena, «me llamaste vieja más veces de las que puedo contar. Te burlaste de mis oraciones, me trataste como empleada en mi propia familia, y cuando me caí en las escaleras cargando las compras, me dijiste que dejara de ser dramática». Sus mejillas se enrojecieron, pero no apartó la mirada. Por primera vez, parecía realmente avergonzado de su comportamiento. «¿Y tú, Isabel?». Volteé hacia mi hija, sintiendo cómo las palabras salían de un lugar profundo de mi alma. «Olvidaste mi cumpleaños 73, el día más importante para cualquier madre. Cuando te escuché por teléfono diciendo que esperabas a que yo ya no estuviera para poder vivir libremente, algo murió dentro de mí, pero no fue mi amor por ti. Fue mi disposición a dejar que destruyeran mi dignidad». Isabel comenzó a llorar en silencio, y por primera vez sus lágrimas me parecieron genuinas, no manipuladoras. «Mamá, yo no quise decir eso. Estaba frustrada, cansada». Su voz se quebró completamente. «Lo sé, mija», respondí con una suavidad que me sorprendió. «Y por eso te perdono.
pero perdonar no significa olvidar ni permitir que vuelva a pasar. Saqué mi rosario del bolsillo del vestido y lo sostuve entre mis manos. Este rosario perteneció a mi madre, a mi abuela y a la madre de mi abuela. Cada una de estas mujeres enfrentó momentos difíciles, pero ninguna permitió que la familia la pisoteara. Ana Sofía, que había estado escuchando con los ojos muy abiertos, preguntó: ¿Entonces no vas a regresar nunca, abuela? Su pregunta inocente contenía el dolor de toda la familia, pero también su oportunidad de redemption. Voy a regresar, dije finalmente, y vi cómo se iluminaron todos los rostros, pero con condiciones que no son negociables. José Luis se enderezó en su asiento. Las que tú digas, María Elena. Lo que tú digas. No, primera condición. Comencé contando con mis dedos. Nunca más me van a hablar como si fuera su empleada. Soy la madre, la abuela, la matriarca de esta familia, y me van a tratar con el respeto que eso merece. Isabel asintió vigorosamente. Segunda condición. Voy a tener mi propio espacio, mi propio dinero y mi propio tiempo. No soy su sirvienta de tiempo completo. Soy una mujer de 73 años que merece descanso y respeto. José Luis tragó saliva pero asintió. Tercera condición. Vamos a ir a terapia familiar con el padre Gonzalo. Todos. Incluyendo los niños. Porque esta familia necesita aprender a amarse sin lastimarse. Nadie objetó, aunque pude ver la incomodidad en sus rostros. Y la última condición, dije mirándolos a todos fijamente. Si alguna vez alguno de ustedes me vuelve a tratar como lo hicieron estos 3 años, me iré para siempre. Y esta vez no habrá súplicas ni perdones. ¿Está claro? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había experimentado en esa familia. No era el silencio del desprecio o la indiferencia. Era el silencio del reconocimiento, de la vergüenza genuina y quizás del respeto que había estado ausente durante tanto tiempo. José Luis fue el primero en hablar. María Elena, acepto todas tus condiciones. Y quiero que sepas que estos 3 años me enseñaron algo que nunca pensé que aprendería, que las mujeres como tú son las que sostienen al mundo, y fui un idiota por no verlo antes. Isabel se acercó y me tomó las manos. Mamá, prometo que las cosas van a ser diferentes. Prometo que voy a ser la hija que te mereces, no la que fui. Sus palabras me llegaron al corazón, pero ya no al corazón desesperado que necesitaba aprobación, sino al corazón sanado que podía dar y recibir amor desde la fortaleza. Muy bien, dije finalmente, pero primero voy a terminar mi programa aquí en la Casa de Esperanza. Necesito completar mi sanación antes de regresar. Hermana Patricia dice que me faltan 2 semanas más. Era mi manera de demostrar que ya no tomaría decisiones basadas en la desesperación de otros, sino en mi propio bienestar. Cuando se despidieron esa tarde, los abracé a todos, pero fue desde mi nueva identidad, la María Elena que había aprendido a quererse a sí misma, la que había recuperado su voz, la que sabía que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Ya no era la abuela invisible. Era la matriarca que había regresado para reclamar su lugar en la familia, pero esta vez en sus propios términos. Las 2 semanas que siguieron a la visita de mi familia fueron las más transformadoras de mis 73 años de vida. Era como si hubiera estado durmiendo en un capullo de dolor durante décadas. Y finalmente, hubiera llegado el momento de emerger como la mariposa que Dios siempre había planeado que fuera. Cada mañana en la Casa de Esperanza comenzaba con una oración comunitaria en el jardín, donde las bugambilias moradas creaban una catedral natural bajo el cielo abierto de la Ciudad de México. Pero ahora, cuando dirigía las oraciones matutinas, mi voz sonaba diferente. No era la voz quebrada de quien suplica desde la desesperación, sino la voz firme de quien conversa con confianza con su Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, comenzaba cada día, y al pronunciar esas palabras, sentía como si realmente estuviera hablando con alguien que me escuchaba, que me valoraba, que había estado esperando pacientemente a que yo recordara mi propia dignidad. Las otras mujeres me habían comentado que cuando yo oraba, ellas también sentían una paz especial, como si mis palabras cargaran una autoridad espiritual que antes no tenía.
Una mañana especial, mientras ayudaba a la hermana Patricia a preparar el desayuno para las nuevas residentes, llegó una mujer que me cambió la perspectiva para siempre. Se llamaba Esperanza. Sí, como mi prima de Guadalajara. Pero esta Esperanza tenía solo 45 años y arrastraba una historia que hizo que mi corazón se partiera de empatía. Mi hijo me corrió de la casa, me contó esa tarde mientras tejíamos juntas en el jardín, porque su esposa le dijo que yo estorbaba en su matrimonio. 20 años trabajé doble turno en la maquiladora para darle educación universitaria, para que tuviera una carrera, una casa propia. Y cuando por fin podía descansar y disfrutar de mis nietos, me dijeron que era mejor que me fuera. Sus lágrimas caían sobre el estambre rosa que tejía, y yo veía en ella mi propia historia reflejada como en un espejo, pero por primera vez en mi vida, yo no fui la que necesitaba consuelo. Yo fui la que lo dio. Tomé sus manos entre las mías, esas manos que habían aprendido a valorarse, y le dije, Esperanza, mira mis ojos. ¿Ves una mujer derrotada? Ella negó con la cabeza, porque efectivamente, ya no había derrota en mi mirada. Hace un mes, yo estaba exactamente donde tú estás. Pero Dios no nos puso aquí para ser pisoteadas. Nos puso aquí para brillar, y a veces hay que alejarse de la sombra para recordar que somos luz. Esas palabras que salieron de mi boca me sorprendieron a mí misma. ¿Cuándo había aprendido a hablar con tanta sabiduría? ¿Cuándo me había convertido en la mujer fuerte que consolaba a otras, en lugar de ser la que siempre necesitaba consuelo? La respuesta llegó como una revelación. Desde el momento en que decidí respetarme a mí misma, Dios había comenzado a obrar a través de mí de maneras que nunca había imaginado. El padre Gonzalo venía a visitarnos 2 veces por semana para dirigir reflexiones espirituales, y en una de esas tardes me pidió que compartiera mi testimonio con las otras mujeres. Al principio me sentí nerviosa. ¿Qué podía decir yo que fuera valioso? Pero cuando comencé a hablar, las palabras fluyeron como río que encuentra su cauce. Hermanas, les dije a las 15 mujeres que se habían reunido en la capilla. Durante años creí que ser buena cristiana significaba ser un felpudo para que otros se limpiaran los pies. Creí que amar a mi familia implicaba desaparecer como persona. Mi voz resonaba en el espacio pequeño, pero ya no temblaba. Pero Jesús no vino para que nos arrastráramos. Vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y esa abundancia incluye nuestro propio respeto, nuestra propia dignidad. Una mujer llamada Refugio, de 60 años, levantó la mano. Pero María Elena, ¿no es egoísta pensar en nosotras mismas? ¿No debemos poner siempre a la familia primero? Su pregunta era la misma que me había atormentado durante décadas. Refugio, respondí con la certeza que había encontrado en las Escrituras. En Marcos 12:31, Jesús dijo, «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Como a ti mismo, hermana. ¿Cómo puedes amar verdaderamente a otros si no te amas a ti misma? ¿Cómo puedes dar desde un pozo vacío? Las mujeres asintieron, y vi en sus ojos el mismo despertar que había experimentado yo. Durante esas 2 semanas también comencé algo que jamás había hecho en mi vida: escribir. Hermana Patricia me había regalado un cuaderno de pasta dura con flores bordadas, y cada noche, antes de dormir, escribía mis pensamientos, mis oraciones, mis descubrimientos sobre mí misma. No era escritura elegante, era la escritura sencilla de una mujer que finalmente tenía algo que decir sobre su propia vida. Querido Dios, escribí una noche, hoy cumplí 5 semanas de haber recuperado mi dignidad, 5 semanas de recordar que soy María Elena Rodríguez, no solo la mamá de Isabel o la abuela de los niños. Soy una mujer que ha vivido 73 años, que ha amado, que ha sufrido, que ha aprendido. Soy una historia completa, no solo un capítulo en la historia de otros. Una tarde especial, mientras regaba las plantas del jardín, una actividad que había elegido hacer porque me gustaba, no porque alguien me lo ordenara, recibí una llamada que me llenó de una alegría indescriptible. Era mi prima Esperanza de Guadalajara, María Elena. Me dijo con voz emocionada, «No vas a creer lo que pasó. Mi vecina Consuelo me contó tu historia, y resulta que ella también estaba pasando por algo similar con su hijo. Pero después de escuchar lo que tú hiciste,
Ella también decidió irse por un tiempo. ¿Y sabes qué? Su hijo la fue a buscar, le pidió perdón, y ahora la trata como reina. Su relato me llenó de asombro. Mi historia estaba inspirando a otras mujeres a valorarse. Pero el momento más poderoso de mi transformación llegó el domingo de la 5ª semana, cuando hermana Patricia me pidió que dirigiera la misa dominical en la capilla de la casa. María Elena, me dijo, el padre Gonzalo no puede venir hoy, y creo que Dios nos está llamando a que tú dirijas la celebración de la palabra. Las mujeres confían en ti, te respetan, y tienes un don especial para transmitir esperanza. Al principio me asusté. Yo dirigir una celebración religiosa. Yo que había pasado años sintiéndome indigna hasta de mis propias oraciones. Pero luego recordé las palabras del Salmo 139 que había citado a mi familia. Soy una creación admirable. Si Dios me había creado de manera admirable, entonces tenía dones que Él quería que usara. Esa mañana, vestida con mi mejor vestido azul y llevando mi rosario de herencia familiar, me paré frente a 15 mujeres que habían sido maltratadas, despreciadas, abandonadas por sus propias familias. Pero cuando las miré, no vi víctimas. Vi guerreras, vi sobrevivientes, vi hijas de Dios que estaban en proceso de recordar su propia magnificencia. Hermanas, comencé, y mi voz salió firme y clara. Hoy vamos a leer sobre la mujer samaritana en el pozo. Una mujer que había sido despreciada por su comunidad, que se sentía indigna, que había perdido la esperanza. Abrí mi Biblia gastada en Juan 4:14. Pero Jesús le dijo algo hermoso. El agua que yo le daré se convertirá en ella en manantial que brota para vida eterna. Cerré la Biblia y las miré directamente. Nosotras somos esa mujer samaritana. Hemos sido despreciadas. Hemos perdido la esperanza. Hemos olvidado nuestro valor. Pero Jesús nos está diciendo hoy, tú tienes un manantial dentro de ti. Tú tienes vida eterna dentro de ti. Tú vales más de lo que cualquier persona te ha hecho creer. Las lágrimas corrían por los rostros de las mujeres, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de sanación, de liberación. Esperanza, la mujer de 45 años, se puso de pie. María Elena, Dios está hablando a través de ti. Puedo sentirlo en mi corazón. Esa tarde, mientras todas trabajábamos juntas preparando la cena comunitaria, no porque fuéramos obligadas, sino porque queríamos contribuir a nuestra pequeña familia escogida, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, me sentía útil sin sentirme usada. Me sentía valiosa sin tener que demostrar mi valor constantemente. Me sentía amada sin tener que mendigar afecto. Gracias, Jesús, susurré mientras pelaba papas junto a Refugio y Carmen, por enseñarme que el amor verdadero no duele, por mostrarme que puedo ser generosa sin ser explotada, por recordarme que soy tu hija amada, no la sirvienta de nadie. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno la oración que se había convertido en mi nuevo himno de vida. Señor, que nunca más olvide que me creaste para brillar, no para ser pisoteada. Que nunca más confunda la humildad con la humillación. Que nunca más permita que alguien apague la luz que tú encendiste dentro de mí. Amén. Al día siguiente comenzaría mi última semana en la casa de Esperanza. Pero ya no era la misma María Elena que había llegado hace 5 semanas. Era una mujer renacida. Una mariposa que había salido de su capullo. Una hija de Dios que había recordado su propia realeza. Y más importante aún, era una mujer que estaba lista para regresar a su familia, no como víctima en busca de aprobación, sino como matriarca reclamando su lugar de honor. 6 meses después de mi regreso a casa, mientras contemplaba el atardecer desde mi nueva habitación, la principal, que Isabel había insistido en darme junto con su baño privado, reflexioné sobre el milagro que había sido mi transformación. El cielo de la Ciudad de México se pintaba de naranjas y rosas, colores que antes no notaba porque siempre tenía la cabeza agachada, limpiando, sirviendo, desapareciendo. Ahora, sentada en mi sillón preferido junto a la ventana, con mi Biblia abierta en el Salmo 23 y una taza de té de manzanilla preparado por Ana Sofía,
quien había insistido en traérmelo como muestra de cariño genuino, podía decir con total certeza que María Elena Rodríguez había resucitado. No había muerto físicamente, pero la mujer invisible, pisoteada y olvidada, sí había fallecido en aquella casa de esperanza, para dar lugar a la mujer que Dios siempre quiso que fuera. La casa ahora funcionaba de manera completamente diferente. José Luis se levantaba temprano los sábados para preparar el desayuno familiar, y no eran huevos quemados como aquella primera vez desastrosa. Había tomado clases de cocina básica en YouTube, y aunque sus quesadillas no quedaban tan perfectas como las mías, las hacía con un amor que se sentía en cada bocado. «María Elena», me decía cada sábado con orgullo infantil, «¿cómo me quedaron hoy?» Y yo, desde mi nueva posición de matriarca respetada, le daba sugerencias constructivas, no órdenes desesperadas. Isabel había cambiado tanto que a veces me costaba creer que fuera la misma hija que me había dicho, «Para eso sirves». Ahora llegaba del trabajo y lo primero que hacía era buscarme para preguntarme cómo había estado mi día, si necesitaba algo, si quería platicar. Habíamos comenzado una tradición nueva. Cada martes por la noche, después de que los niños se acostaban, nos sentábamos en la sala con una taza de café de olla y conversábamos como madre e hija, no como patrona y empleada. «Mamá», me había dicho una de esas noches, con lágrimas sinceras en los ojos, «no sé cómo pude ser tan ciega. Tú cargaste con todo el peso de esta familia, y yo no solo no te agradecía, sino que te hacía sentir culpable por existir». Sus palabras habían sanado heridas que creí que nunca cicatrizarían. Los niños también habían cambiado de manera sorprendente. Ana Sofía, que ahora tenía 9 años, había comenzado a ayudarme en la cocina no porque se lo ordenaran, sino porque quería aprender los secretos de la abuela. «Quiero cocinar como tú cuando sea grande», me decía mientras yo le enseñaba a moler los chiles para el mole. «Pero también quiero ser fuerte como tú, abuela. Quiero ser una mujer que se respete a sí misma». Miguel Ángel, con sus 6 años cumplidos, había desarrollado una costumbre hermosa. Cada noche, antes de acostarse, venía a mi cuarto para que le contara historias de cuando yo era joven. «Cuéntame cuando conociste al abuelo Aurelio», me pedía acurrucándose a mi lado. «Cuéntame cuando tú también eras niña como yo». Por primera vez, mis nietos me veían como una persona completa con historia propia, no solo como la abuela que satisfacía sus necesidades, pero la transformación más profunda había ocurrido en la dinámica familiar completa. Las sesiones de terapia con el padre Gonzalo habían sido un regalo de Dios. Nos reuníamos cada 2 semanas en la sala de juntas de la parroquia, y allí habíamos aprendido a comunicarnos con respeto, a pedir perdón de manera genuina y a establecer límites saludables. Durante una de esas sesiones, José Luis había hecho algo que jamás olvidaré. Se había puesto de pie frente a toda la familia y había dicho, «María Elena, quiero pedirte perdón públicamente. Te traté como si fueras invisible, como si no tuvieras sentimientos, como si tu única función fuera servirnos. Pero ahora entiendo que eres el pilar de esta familia y prometo honrarte como mereces por el resto de mi vida». El padre Gonzalo había sonreído con orgullo. Esto es lo que significa la conversión verdadera. No solo cambiar de comportamiento, sino transformar el corazón. Mi participación en la Casa de Esperanza no había terminado con mi regreso a casa. Hermana Patricia me había invitado a ser voluntaria. Y cada jueves por la tarde, regresaba para dirigir talleres de autoestima y espiritualidad para las mujeres que llegaban destruidas, como había llegado yo. Era extraordinario ver cómo mi testimonio les daba esperanza a mujeres de todas las edades que habían olvidado su propio valor. «Hermanas», les decía cada jueves mientras nos sentábamos en círculo en el jardín de bugambilias, «ustedes no están aquí por casualidad. Están aquí porque Dios las está preparando para algo grande. A veces tenemos que tocar fondo para recordar que somos hijas del Rey del Universo». Muchas llegaban llorando, sintiendo que sus vidas habían terminado, pero se iban con una luz nueva en los ojos. Una tarde especial, una mujer llamada Soledad, de 58 años, maltratada por un hijo alcohólico, me dijo algo que me llenó de profunda gratitud. «María Elena, tú no solo me enseñaste a valorarme,
Me enseñaste que Dios no me había abandonado, que estaba esperando el momento perfecto para mostrarme mi propia fuerza. Sus palabras me confirmaron que mi sufrimiento había tenido un propósito: prepararme para ser sanadora de otras almas heridas. El cambio más visible había ocurrido en la iglesia. El padre Gonzalo me había invitado a formar parte del consejo parroquial y ahora ayudaba a organizar retiros espirituales para mujeres de la tercera edad. María Elena, me había dicho, tienes un don especial para hablar al corazón de las personas que han sufrido. Dios quiere usar tu experiencia para sanar a otras. Cada domingo, después de misa, me acercaban señoras de diferentes edades para contarme sus problemas familiares. ¿Cómo hiciste para encontrar el valor?, me preguntaban. ¿Cómo supiste que era momento de decir basta? Y yo compartía con ellas la lección más importante que había aprendido. El amor que te destruye no viene de Dios. Dios nos ama para construirnos, no para demolernos. Una mañana de domingo especialmente significativa, mientras toda la familia se alistaba para ir a misa, me detuve frente al espejo del baño principal. Mi baño, en mi cuarto, que ahora era realmente mío. La mujer que me devolvía la mirada era irreconocible comparada con la que había partido hacia la casa de Esperanza. Mis ojos brillaban con vida propia, mi espalda estaba erguida con dignidad recuperada, y mi sonrisa era genuina, no forzada para complacer a otros. Gracias, Jesús, susurré, tocando mi imagen reflejada, por no permitir que me perdiera para siempre, por enseñarme que valgo la pena, por mostrarme que puedo amar sin desaparecer, que puedo ser generosa sin ser explotada, que puedo perdonar sin olvidar mi propia dignidad. Esa tarde, después de una comida familiar donde yo había dirigido la oración de agradecimiento y todos habían escuchado con respeto reverencial, me senté en el jardín trasero donde ahora crecían flores que yo había plantado porque quería hacerlo, no porque alguien me lo hubiera ordenado. Isabel se acercó y se sentó a mi lado en silencio. «Mamá», me dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» Asentí con curiosidad. «¿Me perdonas realmente? No de palabra, sino de corazón. ¿Puedes amarme después de todo lo que te hice?» Su pregunta me conmovió profundamente. La tomé de la mano y la miré a los ojos. «Isabel, el perdón verdadero no borra el pasado, pero sí limpia el futuro. Te perdono completamente. Pero más importante aún, he aprendido a perdonarme a mí misma por haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo, y ese autoperdón me ha liberado para amarte mejor». Mientras el sol se ocultaba pintando el cielo de colores divinos, reflexioné sobre el camino recorrido. Había tardado 73 años en aprender que el amor propio no es egoísmo, sino responsabilidad sagrada, que establecer límites no es falta de amor, sino amor maduro, que decir no a veces es la única manera de que nuestro sí tenga valor. Mi historia se había extendido más allá de mi familia y mi parroquia. El padre Gonzalo había compartido mi testimonio con otros sacerdotes y ahora me invitaban a dar pláticas en diferentes iglesias de la ciudad. La abuela que enseñó a toda una familia el verdadero significado del respeto. Así me presentaban. Y yo compartía mi mensaje con humildad, pero también con autoridad ganada a través del sufrimiento y la sanación. Hermanas y hermanos, concluía siempre mis pláticas. Dios no nos puso en este mundo para ser pisoteados. Nos puso aquí para brillar con su luz. Y a veces, para brillar, primero tenemos que alejarnos de las sombras que otros proyectan sobre nosotros. Ahora, mientras termino de escribir esta historia en mi cuaderno de flores bordadas, el mismo que hermana Patricia me había regalado y que ahora estaba lleno de reflexiones sobre mi renacimiento, quiero hacer una pregunta a quien esté escuchando esta historia. ¿Has pasado por algo similar? ¿O conoces a alguien que haya vivido el desprecio familiar? ¿Cómo la fe en Dios te ha ayudado o podría ayudarte a encontrar tu propia dignidad? Comparte tu respuesta en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que alguien más necesita para encontrar el valor de respetarse a sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, porque este mensaje necesita llegar a cada abuela, cada madre, cada mujer que ha olvidado que es una hija amada del Rey del Universo.
Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.